A continuación, Vida y Tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Vida y Tecnología, y queremos dar la bienvenida a Andrés Maldonado, es el gerente general de IBM Ecuador, y en esta oportunidad queremos hablar de un tema que está causando ya mucha preocupación en las personas, sobre todo. Las empresas se están ocupando de estos temas, pero las personas deberíamos ocuparnos más. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero de un aspecto diferente al que venimos acostumbrados a hablar en este espacio, más allá de la tecnología, que es la ética en la inteligencia artificial. Bueno, Andrés, le agradecemos por este espacio y queremos empezar planteando qué es la inteligencia artificial para luego ir derivando en este tema importante de la ética en estos asuntos en los que ya la humanidad no se puede decir que está pensando, ya está actuando. La inteligencia artificial está en nuestra vida cotidiana y nosotros deberíamos reflexionar al respecto, y entiendo que ustedes en IBM le están poniendo atención. Gracias por este espacio, Andrés. Paulina, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y efectivamente, el tema de inteligencia artificial es una tecnología que está ya en el día a día. Interactuamos con ellos, con estos asistentes virtuales basados en inteligencia artificial u otras herramientas menos visibles, pero que también tienen estos componentes de manera cotidiana. Y efectivamente, el tema de ética es un tema súper importante que ya está siendo abordado por distintas organizaciones, incluyendo a IBM. Respondiendo a tu pregunta, inteligencia artificial es la tecnología que de alguna manera trata de imitar el razonamiento humano basado en redes neuronales o machine learning, ¿no? Entonces, esta tecnología se basa en crear esos modelos que tratan, de nuevo, de imitar el razonamiento humano, y de alguna manera los modelos y los datos que se utilizan para crear estos modelos pueden tener algún tipo de sesgo, ¿no? Entonces yo creo que es importante que se aborde el tema, y de nuevo organizaciones tanto privadas como algunas gubernamentales ya empezaron a hablar de ese tema. Pero pongamos ejemplos de inteligencia artificial solo para reconocer lo que ya estamos viviendo, es decir, las máquinas que están aprendiendo a pensar a partir de programación y a partir del uso que le estamos dando. Entendemos que es así. Sí, efectivamente. Existen tecnologías que se usan de manera cotidiana, a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, los asistentes virtuales. Muchas veces vamos a comprar a una tienda online, y la persona que nos atiende no es una persona realmente, es una máquina, es un asistente virtual, y muchas veces no lo sabemos. Y que es capaz de responder nuestros cuestionamientos a partir de las cientos o miles de preguntas que ya están programadas para responder, ¿verdad? Así es. Estos modelos se basan en este aprendizaje continuo, en el cual se crean reglas iniciales y luego se van refinando con el tiempo, con las interacciones que tienen con los seres humanos. Así que este es un ejemplo muy cotidiano. Existen otros modelos y herramientas que tienen que ver con, por ejemplo, análisis de imágenes médicas. IBM, por ejemplo, hace muchos años está trabajando en el tema de crear modelos para identificar y enseñar a las máquinas cómo asistir a los médicos, cómo identificar ciertas anomalías en imágenes médicas, por ejemplo.
Y de estos casos hay muchos más. Hay aplicación de inteligencia artificial en temas de leyes, en temas de recursos humanos, en temas de medicina, como mencionaba, en atención al público en general. Así que, como decíamos al principio, es una tecnología que está totalmente difundida en nuestro día a día. Y de nuevo, creo que el tema de fondo, como tú bien decías, es tratar de empezar a hablar de temas importantes como el de ética, ¿no? Precisamente porque las personas que estamos interactuando con estos servicios o con estas tecnologías, no nos percatamos que al otro lado de la máquina hay una máquina hablando con nosotros. Hay el caso de empresas ecuatorianas que ya por el uso que le están dando a estos asistentes virtuales, inclusive nos responden o nos entienden, más que responden, nos entienden cuando nosotros preguntamos, no sea malito, dígame algo. El no sea malito, que es bastante serrano, bastante ecuatoriano. Las máquinas ya lo reconocen. De otra manera, nadie podría entender el no sea malito. Así es. Estas máquinas trabajan con modelos tan potentes que incluyen en su interacción frases que las hacen sentir muy naturales, ¿no? Y por eso confunden a la otra persona. De hecho, el mercado, la regulación gubernamental en el mundo todavía no ha llegado a definir estas reglas de juego. Recién la Unión Europea ha sido una de las primeras organizaciones que está tratando de regular el tema y, por ejemplo, ellos ya están de una manera fomentando o haciendo que las empresas declaren abiertamente cuando uno usa un motor de inteligencia artificial para interactuar con un humano, que el humano sepa que no es una persona, sino una máquina con quien está hablando, ¿no? Pero eso creo que es el inicio. Es el inicio de este tema ético que justamente lo estamos planteando hoy. Es decir, si yo quiero hacer uso de un servicio a través de un banco, de una tienda online, como mencionó, que la máquina me diga, yo soy una máquina. Es lo primero que deberíamos tenerlo como derecho. Eso es lo que se está discutiendo en el mundo. Sí, yo creo que es uno de los primeros temas que se están hablando. De nuevo, no hay mucha regulación hoy por hoy. Lo que hay es conciencia ya más del sector privado de la importancia de regular la ética y el uso de la inteligencia artificial en las interacciones cotidianas y en el análisis de información. Nosotros como IBM hicimos el año anterior un estudio bien interesante con Oxford Economics. Entrevistamos a más de 1.200 ejecutivos en 22 países, 22 industrias, incluyendo Latinoamérica, y sacamos resultados bien interesantes de esa métrica. Y bueno, de manera general, la conclusión a la que te lleva el estudio es que, primero, la regulación en general formal de lo gubernamental aún es incipiente. Las empresas tienen ya interés y ven la necesidad de incluir esta regulación ética en su interacción con la inteligencia artificial, pero existe todavía un gap entre lo que se quiere lograr y lo que se ha logrado aún, ¿no? Un par de datos que te pueden parecer interesantes es que, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando tú hablas con los ejecutivos, te dicen que ellos ven, el 88% de ellos te dicen que es importante para ellos mantener o generar esta regulación de ética e inteligencia artificial. A nivel global, más de la mitad de empresas apoyan esta regulación, esta generación de reglas de juego. Sin embargo, los que ya implementaron reglas formales en sus negocios están por debajo del 20%. Entonces, ahí está el gap del que te hablaba, ¿no? Hay mucha expectativa, mucha conciencia de dónde se quiere ir. Sin embargo, hay un camino muy largo por recorrer todavía. Es decir, las empresas y los empresarios reconocen que es importante, pero están esperando que haya una regulación externa, es decir, de los gobiernos o de los organismos internacionales respecto a la ética que debería estar dentro de los procesos y de las tecnologías y de los servicios que están o que tienen inteligencia artificial en sus códigos. Pero para esos que todavía no adoptan medidas, ¿cuáles son los
primeros pasos, porque esto probablemente sea un tema muy complejo que sí requiera una regulación gubernamental, que sí requiera un debate en la sociedad, que es importantísimo porque pasa mucho en la tecnología, que primero existen los procesos tecnológicos, las herramientas tecnológicas y luego las regulaciones vienen a normar esto. Esto lo está definiendo la tecnología normalmente y en este caso no es la excepción. Sin duda, yo creo que el tema de ética de inteligencia artificial te lleva un poco al cuestionamiento de la ética misma. O sea, es un tema muy amplio. Muchas otras disciplinas previas a la tecnología, previas a la inteligencia artificial, han encarado estos temas. Ejemplo, medicina, ¿no? Medicina, cuando tienes una mujer embarazada y el médico tiene que priorizar una vida encima de la otra, es un tema ético súper importante, súper sensible, del que ya se ha tratado antes. Igual en tema de ingeniería, ¿no? ¿Cuál es el nivel de inversión y gasto que las empresas tienen que utilizar para asegurar que una construcción realmente sólida durante el tiempo versus la rentabilidad que puede manejar la empresa? Entonces son temas que ya están en la mente de la sociedad hace mucho tiempo. Yo creo que el camino que va a seguir el tema de ética en inteligencia artificial va a ser muy similar, va a ser un poco prueba y error al principio del lado. Lo que estamos viendo es que surge del lado más de la empresa privada, pero sin duda tiene que haber esta discusión, tiene que haber esta conversación entre las partes, ponernos de acuerdo, sin duda con el gobierno, en el ecosistema, porque creo que la ética de inteligencia artificial no es exclusiva a una empresa en particular, sino que tiene que ver como un ecosistema. Así que yo creo que, de nuevo, el camino que vamos a recorrer es el mismo camino que se ha tomado con otras industrias, ¿no? Y estos caminos que se tienen que plantear, porque hay que empezar por los personales, es decir, yo como usuaria o como ciudadana, ¿qué es lo primero que debería hacer? Percatarme de que esto existe es el primer paso. Normalmente suele partir de ahí. Luego, ¿qué es lo que yo debería pensar y qué es lo que yo debería hacer? Primero como ciudadano, después vamos a ver si estamos involucrados en procesos empresariales. Bueno, yo creo que como ciudadano uno tiene que siempre pedir transparencia, ¿no? Creo que ese es el principio que ha regido para el desarrollo de la ética, de nuevo, en todas las industrias, ¿no? El problema de la inteligencia artificial muchas veces es que los modelos que se utilizan no siempre son visibles. Es decir, uno genera un modelo, lo entrena y luego lo utiliza, le da input y obtiene un resultado. Conforme va evolucionando la inteligencia artificial, muchas veces ese resultado, ese proceso de análisis, ese proceso que sigue la máquina, se vuelve menos visible. Y ahí se empiezan a generar ciertos cuestionamientos y ciertos problemas de cuál fue el proceso, por qué la máquina llegó a un resultado determinado. Como decía al principio, el tema de discusión es cuál es si es que los modelos que fueron creados y si es que la data que se utilizó, los datasets que se utilizaron para moldear estos modelos fueron correctos y no tuvieron sesgo. Por ejemplo, existen claramente modelos de reconocimiento facial que utilizan datasets que pueden tener algún sesgo para un tipo de raza u otro. Entonces, cuando se sacan conclusiones, se puede tener respuestas también sesgadas. Yo creo que ese es un tema que se tiene que manejar. Nosotros en IBM, por ejemplo, para resolver este tipo de problemas, creamos o pusimos disponible al mercado algunas herramientas que se llaman OpenScale, que justamente es parte de un set de productos de una disciplina que se llama Model Risk Management, justamente que son herramientas que te permiten entender este proceso, tener visibilidad de cómo la máquina llegó a ciertas conclusiones para identificar sesgos y poder corregirlos en el tiempo.
y que al final los usuarios no tengan problemas con las interacciones. Pero ¿cuáles son los sesgos de los que hablan que son los más frecuentes? Por ejemplo, nosotros sabemos que como sociedad tenemos muchos sesgos que todavía tenemos que trabajar para eliminar. En este caso, en la tecnología, ¿cómo reconocer esos sesgos o cómo no plasmar esos sesgos en los procesos y en las herramientas que estamos usando? Bueno, ese es un tema muy complejo, y es un tema, creo que estás llegando al punto álgido de la discusión, porque de nuevo, los modelos que se utilizan y los datasets que se utilizan son creados por personas. Por personas, claro. Y las personas, cuando crean los modelos, de alguna manera están poniendo sus puntos de vista y creando reglas de acuerdo a cómo ellos entienden la realidad. Y los datasets, de nuevo, que se utilizan no son perfectos, ¿sí? O sea, tú en un dataset de personas puedes tener una diferencia etaria que no necesariamente refleja la realidad. Y cuando uno entrena a estas máquinas, las máquinas pueden entender, de acuerdo a estos datasets, a estos sesgos de etario en este caso, este ejemplo, puede entender que así es la población en general, y ese es un error. Entonces, de nuevo, nosotros tratábamos de utilizar herramientas para controlar los resultados y entender ese proceso analítico interno que es probabilístico y ir afinando en el tiempo. Algo importante que de nuestra visión como IBM es que nosotros creemos que la inteligencia artificial debe ser un modelo de acompañamiento y soporte al profesional. Nosotros no pensamos y no creemos que la AI, la inteligencia artificial, debe reemplazar al profesional, sino más bien tiene que incrementar y potenciar sus capacidades. Entonces, de alguna manera, nuestro punto de vista es que siempre debería existir un filtro final, que es la persona, que entienda la recomendación de la máquina, pero es la persona quien toma acción final sobre esas recomendaciones. Y mientras más visibilidad tenga de cómo se llegó hasta las conclusiones, el profesional se va a sentir mucho más confiado de tomar las acciones en base a estas recomendaciones. Ese es un principio interesante, pero es innegable que muchísimos procesos ya están siendo reemplazados por máquinas con inteligencia artificial. O sea, es un proceso en el que ya lo hemos venido viendo probablemente décadas, con pequeños pasos. Y estos pequeños pasos en este momento son cada vez más acelerados y cada vez más grandes. ¿Podemos hablar de que es imposible frenar la inteligencia artificial? Sí, yo creo que la inteligencia artificial es una de las tecnologías y unas herramientas que más evolución y más uso va a tener en el corto plazo, ¿no? De hecho, lo estamos viviendo y te comentaba al principio, hay utilización de AI para medicina, para fines comerciales, para también recursos humanos. O sea, hay empresas que, por ejemplo, reciben currículos de personas, pero son las máquinas que hacen un primer filtro y luego pasan esto a selecciones posteriores. Estamos viendo temas legales, ¿no? Temas en Estados Unidos hubo un caso, me parece, de que las máquinas analizaban y recomendaban qué presos podían salir en libertad condicional. Bueno, hay un sinnúmero de ejemplos ya. Yo creo que este tema va a seguir progresando, va a seguir abarcando cada vez más espacio en nuestro día a día. Y de nuevo, por eso nosotros en IBM creemos que esta tecnología, si bien cada vez va a cubrir más espacio, debe apoyar a la persona, al profesional, más que reemplazarlo, ¿no? Esa es nuestra visión, por lo menos. Que tienes un asistente en el cual, por ejemplo, al médico o el radiólogo, en vez de tener que leer cientos de papers para estar al día en un tema oncológico, la máquina le puede hacer un prefiltro
en base a lo que leyó y en relación con el caso que está viendo el médico, pero ese input no se utiliza directamente, sino más bien queda a disposición del médico para que él tome la decisión basado en toda la documentación provista por la máquina, explicándole cómo tomó la decisión para realmente tomar una acción sobre el paciente o no. Entonces nosotros creemos que eso es nuestra visión de cómo debería funcionar la AI. Pero sin duda es algo que vamos a ver más presente en nuestro día a día. Ustedes han estimado, porque esto es hablar de la bola de cristal, que la bola de cristal, como ustedes saben, no existe. ¿Ustedes han estimado cuándo empezarán las regulaciones gubernamentales respecto a la ética en la inteligencia artificial en los próximos, 5 años? Porque estas cosas normalmente se aceleran mucho. Y ya vemos en la sociedad cierto debate, ya vemos esta encuesta que ustedes, por ejemplo, han hecho, ya hay indicios, las compañías grandes de tecnología ya están planteando estos temas y lo están poniendo en la conversación con sus clientes y en la conversación social. ¿Pero cuándo? Porque es muy importante estar al día de qué está pasando, cuáles son mis derechos y qué debería estar yo como usuario pendiente. Sí, es una pregunta difícil de responder. ¿Cuándo los gobiernos van a tomar cartas en el asunto? De nuevo, no tengo la respuesta exacta. Como te dije hace un momento, ya hay indicios y hay ciertos casos como la Unión Europea que empieza a tomar cartas en el asunto, empieza a regular con temas iniciales. Y yo creo que es un buen punto de partida. Pero yo creo que esto va a decantar poco a poco conforme la sociedad, las empresas, el mercado, los consumidores ejerzan presión sobre este tema. Y como te comentaba, el estudio que nosotros hicimos ya empieza a reflejar que las empresas en el mercado identifican la ética, el uso de ética o el uso de la inteligencia artificial de manera ética como cosas valiosas. Por ejemplo, en este estudio que te comentaba, se le preguntaba a los consumidores si ellos pagarían un premium, un precio adicional, por productos de empresas que se manejan con propósito, incluyendo temas éticos. Y hubo una variación. Esta pregunta se hizo en el año 2020, la respuesta afirmativa fue 8% nada más. En 2021 ya fue 43%. Entonces ya empiezas a notar cierta conciencia del consumidor respecto de la importancia de las empresas que se comportan de manera ética y con propósito. Otros datos importantes pueden ser que el 85%, por ejemplo, de los encuestados en este estudio piensan que es importante abordar el tema ético de la inteligencia artificial. Es un tema que ya está en la agenda de ellos y está en la cabeza de los consumidores. Como te decía, el 88% de los ejecutivos de Latinoamérica piensan que esto es importante. A nivel global, este número baja un poquito, 75%, pero igual creo que es muy relevante para ver el foco y el interés que existe sobre este tema, no solamente en el mercado, sino ya también los ejecutivos que empiezan a notar que inclusive ya pensando en temas negocios, cuando tú le preguntas a los ejecutivos latinoamericanos sobre la ética de AI, de inteligencia artificial, no solamente lo ven como un tema necesario, sino también lo identifican como una ventaja competitiva. El 89% de los ejecutivos latinoamericanos piensan que el mostrarse al mercado, adoptar normas éticas en el uso de esta tecnología puede ser un diferenciador competitivo, ¿no? Así Muchísimas que gracias. creo que estas son las fuerzas, estas son las variables que realmente te van a forzar y van a llevar a los gobiernos a tomar decisiones, espero, en el corto plazo. Muchas gracias, Andrés, por traer este tema a colación y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Recuerden que cada vez tenemos que estar un poco más conscientes sobre lo que hacemos, sobre lo que consumimos, el cómo, de dónde viene, estar viendo qué empresa está tomando acción respecto a este y otros aspectos
que van a hacer que nuestra vida sea más responsable. Gracias a ustedes nuevamente por este espacio y gracias, Andrés, por estar con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología.